Ministerios Educacionales Hispanos es la agencia o departamento que representa el ecosistema de todos los programas de desarrollo ministerial y teológico de la Iglesia de Dios en Estados Unidos y en Canadá. Nuestra misión primordial es desarrollar líderes siervos que ayuden al desarrollo y fortalecimiento de todos los ministerios posibles dentro y fuera de la iglesia local. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo segmento de la educación virtual a través del Ministerios Educacionales Hispanos en Estados Unidos y Canadá y la División de Educación de la Iglesia de Dios en Cleveland, Tennessee. En el día de hoy estamos comenzando una nueva revitalización, un nuevo reinventar acerca de qué es la educación ministerial, y vamos a estar hablando con un invitado muy distinguido acerca de la educación innovadora y de avanzada en la Iglesia de Dios. Y para este segmento de entrevista virtual hemos invitado a Fidencio Burgueño, que es el moderador presidente de la Junta del Departamento de Ministerios Educacionales Hispanos, y también, por supuesto, a nuestro invitado especial, a David Ramírez, el tercer supervisor general asistente y director ejecutivo de la División de Educación. Y ya que está con nosotros Fidencio desde el estado de Texas, yo le voy a pedir a él que salude y luego entonces pasamos a hablar con David Ramírez. Muchas gracias, Enrique. Es un placer estar aquí contigo y también con David. Como ya lo presentaste, es el tercer asistente al supervisor general, y hablar de un tema importante que es la educación. Así que creo que será de bendición para todos los que participemos y para los que nos escuchen también, los que estén sintonizando el programa. Placer estar aquí. Muchas gracias, Fidencio, por servir de coanfitrión en esta entrevista. Y por supuesto, pues ahora nos referimos a David Ramírez. Muchas gracias por aceptar esta invitación, David. Estamos honrados por tú dignificar lo que representa la hispanidad y los latinos de la Iglesia de Dios, no solamente en Estados Unidos y Canadá, sino alrededor del mundo, en cerca de aproximadamente 85 países donde tenemos membresía de la Iglesia de Dios. Y nos gustaría que te presentaras ante la audiencia y nos hablaras de algunos puntos más sobresalientes de tu vida, de tu ministerio, y más en particular lo que tiene que ver con la educación cristiana, ministerial y teológica. Por ejemplo, ¿de dónde eres? ¿De dónde eres original? ¿Cuál es tu preparación? Algo acerca de tu posición ministerial que ocupas actualmente, tu portafolio en la Iglesia de Dios. Muchas gracias, Enrique de Jesús. Doctor Enrique de Jesús para nosotros aquí en la División de Educación de la Iglesia de Dios. Y es una alegría también estar con mi amigo y colega, compañero ya de años, Fidencio Burgueño, obispo de una región importante en los Estados Unidos. Y desde ya, gracias a Fidencio porque además de dirigir la Junta de Educación Hispana en los Estados Unidos, desde que yo te conozco hace muchos años atrás, siempre ha habido en ti un interés por programas educativos que afecten la misión de la iglesia. El tema de discipulado ha sido muy importante, cómo educar a las nuevas generaciones en relación al ministerio, etc. Te he venido siguiendo la pista hace varias décadas y tu corazón fluye esa vertiente tan importante para la vida de la iglesia y para la misión de la iglesia hoy. Y por supuesto, Enrique, estar contigo es siempre un honor. Has traído ya hace 10 años toda tu expertise y tu formación, que se ha especializado en el área de la educación, y para la División de Educación de la Iglesia de Dios es un honor y un gran privilegio tenerte dirigiendo esta área tan importante que es USAME, coordinando todas las labores de formación ministerial hispana en los Estados Unidos, pero también siendo parte del equipo de todo el quehacer de la División de Educación de la Iglesia de Dios. Así que para mí es realmente un tiempo muy, muy lindo. Bueno, tú sabes que es interesante mi historia de vida. Yo nací en el Chaco argentino, a 1 kilómetro más o menos de lo que es el Instituto Bíblico de la Iglesia de Dios desde esos años, desde los 50, en el Chaco.
Argentina, en la parte norte de Argentina, fue uno de los primeros lugares donde establecimos un instituto bíblico. Y mis padres servían de misioneros en ese tiempo y bueno, nací ahí, en una iglesia local de la Iglesia de Dios, a 1 kilómetro de las instalaciones del Instituto Bíblico. Y luego, imagínate cómo es la vida, volvimos a Chile, bajo el ministerio de mi papá y de mi mamá. A los pocos años, mi padre era el director del Instituto Bíblico en Chile. Así que yo y mis hermanos, mis hermanas, crecimos jugando en el patio de lo que es el seminario teológico en Chile, y nuestros mejores amigos eran los seminaristas, aquellos hermanos y hermanas que se estaban preparando para la pastoral de la Iglesia de Dios en Chile. Te estoy hablando ahora de la década de los 60 y a principios de los 70. Luego, en mi formación, a los 17 años, vengo aquí a Houston a estudiar con el Dr. Beatty y varios profesores, entre ellos Edras Betancourt, Samuel Robeff, y estudiantes de varias partes de los Estados Unidos y de América Latina. Y otra vez, dos años en el claustro, ¿no? con seminaristas estudiando para el ministerio. Así que es como que mi vida siempre, el hilo conductor ha sido estar en el seminario. De ahí vine aquí a Cleveland a hacer la maestría. Luego, después de algunos años, vuelvo a Argentina, a Buenos Aires, a dirigir lo que en ese momento se conocía como el Seminario del Cono Sur, que estaba a cargo del doctor Osvaldo Pupilo. Y luego Ecuador, a los 6 años estamos en Ecuador, fundando el seminario allá en Ecuador, que es una continuidad del programa que funcionaba en Buenos Aires, Argentina, pero ya a nivel de América del Sur, y recibiendo estudiantes de toda América Latina y otras partes del mundo. Así que toda mi vida ministerial y mi desarrollo, mi crecimiento y mi ministerio ha estado vinculado con la tarea docente y con esto de preparar jóvenes para el ministerio cristiano. Y mira tú, hoy día, después de algunas tareas aquí y allá, estamos a cargo de lo que es la División de Educación de la Iglesia de Dios, preocupados entonces para que no solamente desarrollemos programas formales, bien acreditados, sino también velando para que nuestra formación ministerial no se distancie de la iglesia local y de la misión de la iglesia. Y eso es lo que hacemos entonces aquí en nuestras oficinas, especialmente en esta tarea de preparar a aquellas personas que están optando por las credenciales ministeriales, asegurarnos que tengan una formación bíblica, teológica, ministerial apropiada, y como parte de su desarrollo antes de ir a ministrar en el nombre del Señor. Así que, a grosso modo, te cuento, toda mi vida he estado comprometida con la educación teológica. David, es impresionante la trayectoria por la cual el Señor te ha venido trayendo a lo largo de todos estos años y décadas, y cómo has vinculado tu ministerio de una manera integral, no solamente por lo que tú eres en tu identidad como creyente en el Señor y como ministro del Señor Jesucristo, sino también en acción para con la gente que están en el quehacer cotidiano de su formación ministerial. Es impresionante la trayectoria por la cual Dios te ha traído hasta este momento y hasta este lugar. Yo le voy a pedir a Fidencio pues que él continúe con la segunda pregunta para nuestro invitado especial. Gracias, Enrique. David, aunque nosotros nos ocupamos aparentemente más de la educación formal o formación ministerial en el Departamento de Educación, sabemos que esto tiene que reflejar, o se refleja más bien en lo que va a suceder en las iglesias locales. Mi pregunta tiene dos lados. En este momento, según tu apreciación, ¿cuál es la situación o el estado de la educación cristiana en las congregaciones locales, número uno, y en la formación ministerial dentro de la Iglesia de Dios? Dame tu apreciación sobre eso. Gracias. Excelente pregunta, Fidencio. Para entender lo panorámico primero, no solamente en los Estados Unidos, sino en otras partes del mundo, lamentablemente a través de la historia, ¿no?, de la iglesia, hemos observado de que los centros que fueron formados
establecidos para desarrollar al ministerio de la iglesia, no solamente al clero, sino a la membresía. Con el tiempo se fueron distanciando de esa responsabilidad y en muchas ocasiones institutos bíblicos que surgieron como institutos bíblicos o seminarios terminaron siendo universidades. No hay nada malo en esto. El problema es que muchas de estas instituciones olvidaron su llamado inicial, ¿no? Su vocación principal de nutrir, de beneficiar, de bendecir y de entrenar al ministerio y a las iglesias locales en la tarea, ¿no? Del ministerio. Dentro de la Iglesia de Dios, nosotros tenemos en todos los continentes instituciones, institutos bíblicos, seminarios bíblicos y universidades. La gran mayoría de ellos yo diría que están funcionando en relación a su vocación principal. Para centrarnos un poco en América Latina, el Caribe, los Estados Unidos, todos nuestros países en América Latina, el Caribe y aquí en Estados Unidos, en las 8 regiones, tenemos lo que llamamos institutos bíblicos. En algunos lugares se han desarrollado ya como academias bíblicas o seminarios bíblicos. Así que la Iglesia de Dios ha tomado muy en serio la tarea de formar al ministerio y a los creyentes. Es más, en varios países de América Latina, la Iglesia comenzó no plantando una iglesia, sino plantando un seminario. Ese fue el caso de Chile. En Chile, lo primero que plantó la Iglesia de Dios en Santiago fue un seminario, un instituto bíblico. Se prepararon los primeros pastores y cuando graduaron se les envió a plantar iglesia. Pero lo primero que ocurrió ahí fue establecer el centro de formación. Hoy, yo diría que también tenemos que hacer autocrítica y ver hasta qué punto nuestra Universidad Lee, por ejemplo, ¿no? Está respondiendo a esa necesidad y nuestro seminario teológico hasta qué punto está sirviendo a la iglesia, ¿no? Y nuestros programas de estudios, ¿no? Tanto en las regiones como en otros países, cómo estos programas están sirviendo a Dios en primer lugar, a la iglesia en segundo lugar y a la comunidad, ¿no? En general en tercer lugar. A veces lamentablemente nos hemos distanciado de esa labor. La iglesia local tiene que sentir de que estos institutos bíblicos, estos seminarios, de alguna manera están generando recursos y formando a las iglesias locales. El pastor de la iglesia local tiene que sentir de que hay una casa de estudio que le está proveyendo de materiales y recursos para ayudarlo en su formación ministerial y hacerlo mejor pastor. Y el liderazgo de la iglesia necesita sentir de que las casas de estudio de la denominación, en este caso la Iglesia de Dios, están desarrollando materiales para hacerlos a ellos y a ellas mejores siervos del Señor. Es interesante escuchar, David, el devenir histórico de cómo se ha asociado la plantación de institutos bíblicos en diferentes países donde está presente la Iglesia de Dios y que de ahí han surgido muchos ministerios como plantación de iglesias, ministerios de alcance para niños, para jóvenes. Y ese fue el caso también de Puerto Rico, en el cual hace muchas décadas atrás se plantó el Instituto Bíblico Interamericano, que hoy día, después de muchos años, se ha convertido en una universidad, la Universidad Teológica del Caribe, y que en ciertos años se denominó Colegio Bíblico Pentecostal. Y por lo que veo, pues se ha repetido el mismo devenir histórico y de desarrollo del ministerio asociado con la educación. Y eso ha sido muy importante entre nosotros los pentecostales de la Iglesia de Dios. Ahora, asociando todo este devenir histórico que nos has descrito acerca de la educación ministerial, ¿cómo tú relacionas eso con el nuevo tema que el supervisor general descubrió hace pocas semanas atrás para estos 2 años próximos de Asamblea General, que es la iglesia en misión o la iglesia misional? O sea, en otras palabras, ¿cuál es el sentido misional o la visión, tu visión como director ejecutivo de la División de Educación? ¿Hacia qué tipo de educación y formación ministerial se está encaminando la Iglesia de Dios y por qué? Excelente. Y me agrada que conectas, tanto tú como Fidencio, el tema educativo con el tema misional.
Yo creo que los errores históricos han ocurrido y ocurren cuando distanciamos el desarrollo teológico y ministerial de la iglesia. Cuando los seminarios e institutos bíblicos dejan de servir a la iglesia local, yo creo que se comete un grave error, y ya mencioné esa realidad. Yo creo que la Iglesia de Dios, al Supervisor General, con su nuevo énfasis de asegurarnos que la iglesia está en misión, la tarea educativa de la iglesia tiene que acompañar esta misión. A mí me fascina el hecho de saber de que la Iglesia de Dios como denominación tiene una estructura y un sistema educativo a nivel global bastante sofisticado, diría yo, y adelantado a los tiempos. Sin querer comparar la Iglesia de Dios con otros movimientos y otras denominaciones, la Iglesia de Dios, por sus características particulares, tenemos una red de seminarios e institutos bíblicos a nivel global muy significativa. En este tiempo de pandemia y pospandemia, yo creo que tenemos que tomar ventaja y capitalizar el hecho de tener tantos centros de estudio, tanta facultad, ¿no?, hispana y no hispana, latinoamericana y también asiática y norteamericana, etc. Pero tenemos un sinnúmero de recursos que ya no deben estar escondidos o reducidos a sectores geográficos, sino tenemos que descubrir de una manera muy creativa e innovar procesos de cómo hacer que nuestra plataforma educativa es una plataforma, un trampolín de donde podamos nosotros utilizar todos los recursos que tenemos a nivel global y particularmente aquí a nivel nacional para asegurarnos de que esta tarea educativa llega a la pastoral y llega a las iglesias locales. A mí me preocupa un tanto el hecho de que hemos desarrollado nuestros currículos a un punto donde, observo, nos hemos alejado un tanto de las enseñanzas de Jesús. Yo creo que tenemos que volver a las enseñanzas de Jesús. ¿Cuál fue el currículo que vemos en la docencia de Jesús en el Nuevo Testamento? Y cómo nuestros programas académicos, ministeriales, están orientados y centrados completamente en las enseñanzas de Jesús. Esa es una preocupación que yo tengo hoy. Creo que la iglesia necesita reenfocarse, ¿no?, en las enseñanzas de Jesús para que podamos entonces ser misionales, para que podamos responder a los valores del reino, para que podamos responder al mandato divino de cumplir con la misión que nos corresponde hacer, con la tarea misional que como iglesia tenemos que hacer. Y aquí entonces el aspecto docente es importante y redescubrir ese currículo, ¿no?, que surge de las enseñanzas de Jesús particularmente, porque si nosotros observamos, a veces nos hemos ido por las ramas, y está bien, hay un sinnúmero de materias y contenidos y especialidades que son tal vez necesarias, pero no abandonemos el centro, no abandonemos a Jesús en nuestro desarrollo teológico y en nuestro desarrollo bíblico y en nuestro desarrollo ministerial. Entonces por ahí pasa un poco mi preocupación. Creo que en esta nueva oportunidad que tenemos de capitalizar los recursos educativos ya que son parte de nosotros, tenemos que ser bien ingeniosos, no creativos, en ver cómo podemos utilizar todas estas plataformas del saber que tenemos alrededor del mundo, de nuestra denominación, para que todo el mundo, toda la iglesia, pueda de alguna manera accesar nuestra sapiencia y que podamos bajar los conocimientos hasta la membresía de nuestras iglesias, cosa de que podamos de esa manera activar las fuerzas vivas y empoderar, ¿no?, a la membresía de la iglesia en el cumplimiento de la misión. La misión no va a ser cumplida por el clero, por las personas que tienen credenciales. La misión va a ser cumplida por la iglesia. Y para que la iglesia cumpla su misión tenemos que capacitar, discipular a la iglesia para que pueda responder entonces a las expectativas que Jesús tiene de su iglesia. Oye, David, podríamos bien resumir
tu visión y tu declaración de misión como la iglesia desde una perspectiva educacional misional. O sea, toda la base viene y el fundamento desde la iglesia. Y me llama mucho la atención eso, porque en los últimos años el Comité Ejecutivo Internacional de la Iglesia de Dios ha tratado de empoderar a los pastores y pastoras de las iglesias locales para que entonces desde ahí surjan líderes, recursos y que sigan empoderando también las otras esferas de funcionamiento de nuestra denominación. Ahora yo voy a pedirle a Fidencio que él te haga otra pregunta acerca de esto mismo de la iglesia. Bueno, siguiendo la misma línea de la iglesia en misión, o sea, la iglesia misional, nuevamente llegamos a la conclusión de que la iglesia local es la base de todo. Todo lo demás, nuestras oficinas internacionales o regionales o distritales, las escuelas y demás, son importantes, pero nada es más importante que la iglesia local, porque de ahí se desprende todo. ¿Qué debemos hacer para acelerar? Es mi pregunta. La palabra clave aquí es la aceleración de la formación o de la educación cristiana de nuestras congregaciones, porque a mayor conocimiento que hay en las iglesias locales, pues habrá más oportunidad de sacar pastores y ministros y gente misionera para enviarlos allá. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo debemos hacer uso de la nueva tecnología, las nuevas técnicas que hay, lo que está surgiendo en la iglesia? Ayúdanos un poco, David, a entender y a ver qué es lo que está haciendo la iglesia para acelerar esta cuestión de la formación en las iglesias locales. No solamente de los pastores, no solamente del ministerio, no solamente el clérigo, pero el pueblo, que al final del día clérigos son los que vienen del pueblo, ¿verdad? Los que vienen de abajo. Exacto, y yo creo que estás apuntando a una cuestión muy importante y una necesidad que tenemos. La pandemia, por más nefasta que ha sido y está siendo, ¿no? Porque ha costado miles y miles de vidas en todo el mundo y todos tenemos conocidos y personas que han experimentado grandes pérdidas. Pero esta pandemia, Fidencio, está despertando a la iglesia. Está despertando a la iglesia en cuanto a que no podemos estar encerrados como iglesias locales y bueno, se cerraron nuestros templos. En América Latina hay países que todavía no se reúnen, ¿no? en reuniones y en otros lugares del mundo. Pero nos dimos cuenta que la iglesia no puede ser el templo. Lo mismo yo creo que está pasando con los seminarios, porque el mismo fenómeno que ocurrió con las iglesias locales pasó con todos nuestros institutos bíblicos y seminarios alrededor del mundo. Los seminarios están vacíos hoy y tuvieron que migrar todos los programas académicos de institutos bíblicos y seminarios, ahora migrarlos a lo digital, ¿no? A aplicaciones y plataformas que pudieran entonces lo pudieran mantener vigente. Así como la iglesia digitalizó sus servicios, los seminarios han digitalizado también su docencia. Y de repente, de la noche a la mañana, como que la iglesia descubrió, oye, mira todos estos maestros, porque ahora tenemos maestros enseñando Biblia, hombres y mujeres, ¿no? Y es increíble la cantidad de gente que está descubriendo ahora los recursos humanos que tiene la iglesia en el campo de la docencia. Así que yo creo que tenemos que ir por ese camino. A mí me gusta Débora, cuando uno lee Jueces, me gusta Débora porque Débora dice que profetizaba, juzgaba y enseñaba la ley debajo de la palmera que llevaba su nombre, que estaba en medio de dos grandes ciudades. O sea que Débora ubicó su ministerio docente y de justicia y de enseñar la palabra y lo ubicó en el freeway, en la autopista, entre dos grandes ciudades donde la gente tenía que movilizarse. O sea, Débora se localizó en un lugar estratégico para ser encontrada y se localizó en un lugar estratégico para encontrar a la gente.
Fidencio, yo creo que por muchas décadas, gran parte de nuestra formación teológica, bíblica, ministerial, ha estado en el claustro y no ha estado accesible a los miembros de la iglesia. Hemos hecho la educación teológica para los que van a dedicarse profesionalmente al ministerio, al clero. Y yo creo que ahí erramos el camino. Porque a quienes Dios nos mandó a discipular y enseñar, no es a toda la iglesia. Porque es toda la iglesia que tiene que comunicar todo el evangelio a todas las naciones. Es la iglesia en la que tiene que movilizarse y es la iglesia en la que tiene que ser empoderada y tiene que ser equipada para hacer su misión. La pandemia entonces nos está llevando a un punto donde todos los recursos académicos que tenemos y que teníamos en nuestros seminarios e institutos bíblicos ahora pueden ser accesibles por toda la iglesia. Y más adelante quizás espero que tengamos la oportunidad de hablar entonces de la plataforma que está desarrollando DOI, la División de Educación, porque va en esa dirección. Y responde a tu pregunta, Fidencio, ¿qué podemos hacer para que la educación teológica, bíblica, ministerial sea totalmente accesible por la membresía de nuestras iglesias locales? Yo creo que una de las cosas que redescubrió Martín Lutero, que recién acabamos de celebrar el Día de la Reforma ayer, es la cuestión del sacerdocio universal de los creyentes, creo que la iglesia, a pesar de que somos iglesia reformada o somos parte de la reforma, somos del grupo evangélico, hemos también un poco descuidado el darle la oportunidad a la gente en general, de que ejerzan el sacerdocio de ellos también en general. Yo creo que esto puede ayudar a acelerar también eso. Fidencio, tú tocaste un tema muy importante. Yo recuerdo cuando estaba pastoreando en Quito, a Capilla del Valle, una iglesia que iniciamos ahí en el corazón del seminario, porque siempre nuestra idea fue vincular la tarea teológica con la tarea de la iglesia. Entonces fue muy intencional de plantar una iglesia en la capilla, no del seminario. Ahora, teníamos el trabajo de lunes a viernes, que era entrenar a todos estos jóvenes que venían de toda América Latina, en Biblia, en teología, etc. Y la iglesia local los fines de semana se reunía y también hacíamos discipulado y clases de escuela dominical, etc. Hasta que un día pensamos, oye, pero ¿qué estamos haciendo? No estamos utilizando todo el recurso humano que tenemos acá en el seminario para entrenar a los miembros de nuestra iglesia. Así que abrimos una academia bíblica los días sábados a las 7 de la mañana para los miembros de la iglesia local. Nuestra sorpresa, mucha gente que no ve a veces lo que Dios quiere que veamos, eso nos va a resultar a las 7. ¿Quién se va a levantar a las 7 para ir a estudiar Biblia, ministerio, teología? Hermano, a las pocas semanas descubrimos que a las 7 de la mañana teníamos alrededor de 200 a 300 personas inscritas de la iglesia local estudiando Biblia y teología y ministerio en el seminario, en las aulas del seminario. Es más, tenemos más miembros de la iglesia, de esa iglesia local estudiando los sábados de la mañana, que los estudiantes que teníamos de todos los países representados durante la semana. Yo creo que ese es el camino. Tenemos que entender que esta dicotomía que hemos hecho entre el clero y el laicado no es bíblica, que el término laico no es bíblico. No podemos reducir a la membresía, al miembro, hombre y mujer, no, de la iglesia a una función secundaria misional. Tenemos que ser intencionales en diseñar currículo para toda la iglesia. Y bueno, y yo estoy contento porque es lo que ustedes están haciendo, Enrique. Las 8 regiones aquí en los Estados Unidos hispanas que tenemos, sus institutos bíblicos captan y forman al liderazgo de la iglesia. O sea, ustedes están, y miembros de las iglesias están tomando ventaja de los cursos que se están ofreciendo en las diferentes regiones y que son estudiantes del Instituto Bíblico Nacional. Así que yo creo que ese es el camino y la iglesia anglosajona acá tiene que aprender de lo que está pasando en la iglesia de Dios hispana en este país, porque es lo que nos falta en el área inglesa, ¿no? En inglés.
Los pastores aquí hoy reclaman por qué solamente tenemos 2 centros de estudios, Lee y el seminario. ¿Por qué no hay más institutos bíblicos en las regiones que estén capacitando al laicado y el ministerio en las diferentes regiones? Yo creo que los hispanos están modelando camino aquí en los Estados Unidos con respecto a lo que debe ser la educación teológica en nuestra denominación. Yo creo que sí, David, tú tienes razón y tú mismo eres fruto de uno de nuestros institutos ministeriales hispanos que ya estaba hace muchas décadas atrás, estaba ofreciendo programas de instituto bíblico un poco más avanzado que los demás que estaban en diferentes regiones. Y eso es parte de nuestra herencia pentecostal en la Iglesia de Dios, especialmente en medio de los hispanos y los latinos que somos miembros y ministros de la Iglesia de Dios. Y hablando de todo esto de la aceleración y la innovación, vamos a hablar ahora en términos más concretos. ¿Podrías hablarnos algo acerca del innovador proyecto educativo que está diseñando la División de Educación? Exacto, y tú sabes que debido a, en este caso no necesariamente a la pandemia, porque ya veníamos trabajando en el tema de una plataforma para la División de Educación hace algún tiempo atrás y nos sorprendió la pandemia en el camino. La pandemia nos ha ayudado a acelerar los procesos y tú bien sabes porque estás activamente involucrado en este proyecto. Estamos ahora avanzando a gran velocidad porque queremos los próximos meses lanzar una plataforma donde podamos ofrecer todo tipo de entrenamiento. Desde lo más especializado, ¿no? Que van a ser programas que van a colaborar con los centros de educación hispana que ya funcionan en las 8 regiones de los Estados Unidos y van a acompañar esos procesos y a formalizar esos procesos, como también así capacitar y actualizar los conocimientos bíblicos y ministeriales de nuestra pastoral, tanto en español como en inglés, eventualmente en portugués y otros idiomas hacia el futuro. Esta será una plataforma que todo el mundo tendrá acceso y que podrán beneficiarse de los expertos y expertas que a veces no tenemos acceso porque están enseñando en un seminario acá, una universidad allá, pero estamos tratando de vincular e invitar a esta mesa digital, ¿no? A todos los expertos, hombres y mujeres, ¿no? Que pueden ayudarnos a reproducir información y a formar a nuestros ejércitos, ¿no? De la iglesia a nivel global. Estamos muy entusiasmados con este proyecto. Este proyecto va a tener también la responsabilidad de actualizar al ministerio. Tú sabes que en nuestro sistema de credenciales nosotros tenemos un currículo y exámenes que se deben hacer para la primera credencial de exhortador como para la segunda de ministro ordenado, pero después de ministro ordenado ya no tenemos ninguna exigencia para el obispado o para la tercera credencial. Y a veces ocurre, yo me he encontrado con compañeros donde le he preguntado, oye, ¿cuándo fue la última vez que leíste un libro? Y me dicen cuando gradué del seminario, hace 30 años atrás. Entonces, no puede ser. Si no aprendemos algo hoy, servimos para ayer. O sea, la educación tiene que ser algo continuo. Y esta plataforma lo que está buscando es activar, ¿no? Al ministerio, tanto formal como informal, digamos los miembros, el liderazgo de la iglesia, activarlos en el aprendizaje. O sea, que todas las personas puedan decir estoy estudiando, estoy leyendo, estoy aprendiendo. Queremos generar con esta plataforma una cultura del aprendizaje, donde sea un lugar, una mesa digital que las personas puedan venir y encontrar lo que ellos y ellas necesitan para hacer una mejor misión, para encontrar las respuestas que andan buscando. En esta mesa digital vamos a tener los contenidos, ¿no? Vamos a tener experiencias, testimoniales, videos. Todos los videos, tú sabes, duran 5 o 6 minutos. O sea, estamos concentrando el conocimiento en cápsulas de 5 o 6 minutos. Algunos temas son 5, 6, 7, 10
cápsulas de 6 minutos. Así que lo estamos haciendo en relación a los tiempos. No hay excusa para que una persona dedique todos los días de la semana 6 minutos para escuchar un video y aprender algo nuevo. La cuestión es que de esta manera pensamos que vamos a movilizar a la iglesia, vamos a equipar a la iglesia y vamos a cumplir con la misión que como iglesia tenemos, ¿no? Y tenemos que hacerlo ya, porque los tiempos lo exigen, no podemos quedarnos dormidos. Hoy esta plataforma va a convertirse quizás en el centro principal donde el ministerio y el laicado de nuestras iglesias eventualmente vendrán para conseguir los recursos que necesitan y así seguir alimentando, ¿no?, sus procesos de formación. Y que esto viene en respuesta también a muchas peticiones que se han recibido durante varias asambleas generales pasadas, en las cuales ya se han emitido varias declaraciones y hasta resoluciones con relación a innovar la formación ministerial que estamos ofreciendo. Así que yo te felicito David, y felicito a todos los del equipo de la División de Educación que estamos tratando de meternos, de engranar dentro de esa revitalización de nuestros ofrecimientos educativos ministeriales. Y ahora con la última pregunta voy a dejar a Fidencio y de una vez pues él va a cerrar esta sesión de entrevista virtual, punto de vista virtual educativo. Y yo te agradezco por haber sacado de tu tiempo tan ocupado, David, para poder estar en esta entrevista tan importante y crucial para toda la membresía de la Iglesia de Dios a nivel del mundo, particularmente entre los latinos. Así que, y te felicito por esta iniciativa, porque yo creo que este punto de vista va a mantenernos con la vista, no 2020, enfocada y nos va a ayudar a entender algunos de estos procesos. No se puede decir todo en un solo momento, y la lista de invitados que entiendo que tienes hacia el futuro son personas, hombres y mujeres, jóvenes y mentores ya bien sazonados, que van a ayudarnos a mejorar nuestra actividad ministerial. Muchas gracias. Fidencio. David, esta plataforma de la que nos estás hablando, parece que va a tener bastantes ventajas, ¿no es cierto? Ya mencionaste algunas, yo te iba a preguntar qué ventajas, pero ya las mencionaste algunas. La pregunta mía otra vez va en relación a la iglesia local. ¿Cómo la iglesia local puede beneficiarse o puede sacar ventaja para que un pastor pueda darle más información a su congregación? No necesariamente esto va a ser para ministerio, solamente ministerio profesional, sino para el ministerio en general. ¿Cómo tendrán acceso los pastores, tendrán acceso las iglesias locales a esta plataforma? Sí, desde ya. Por ejemplo, el doctor Enrique de Jesús acaba de terminar una serie para capacitar a todos los maestros de escuela dominical a nivel nacional y global. Esto está en español. Él y su equipo están trayendo todos los contenidos necesarios para equipar y actualizar los conocimientos pedagógicos y de transmisión de conocimiento de nuestra docencia eclesiástica, de los maestros y maestras de escuelas dominical de diferentes edades, etc. Así que aquí nomás tenemos un ejemplo, como una serie de cursos está diseñado para mejorar la tarea educativa que estamos haciendo en las iglesias locales. Los pastores van a poder accesar a esta plataforma, van a poder conectar esta plataforma con los maestros de escuela dominical y de formación cristiana de sus iglesias y tomar ventaja de estos contenidos. También tendremos, por ejemplo, un pastor va a decir, ok, quiero capacitar a 20 de mis líderes aquí en la iglesia en cuanto a cómo predicar, ¿no? Bueno, acabamos de terminar el primer curso sobre predicación. ¿Cómo armar un sermón? Va a ir de las cosas más simples, ¿no?, a las cosas un poquito más complejas. Vamos a tener temas de liderazgo, de diferentes aspectos del liderazgo. Viene un tema muy importante que es en
en un conversatorio con el doctor Víctor Pagán, por ejemplo, conocido por muchos de nosotros, sobre cómo terminar bien el ministerio. Y ahí se abre, el doctor Pagán abre su corazón y nos da algunas recomendaciones puntuales qué hacer, ¿no?, al comenzar para terminar bien. Así que sí, Fidencio, yo creo que esta plataforma va a tener un currículo de alto interés, vigente, de vanguardia. Vamos a estar produciendo más o menos 1 o 2 cursos por semana, así que esto va a ir sumando. Va a llegar un punto donde las personas tendrán una variedad de contenidos y van a ir detrás de ellos. Así que yo creo que sí, esta plataforma va a ayudar a los pastores y en particular va a ayudar a la membresía de la iglesia para capacitarla y que puedan cumplir con su misión. Nosotros aquí en la División de Educación tenemos un producto que se llama Mobilize, es como movilizar, y la cuestión es movilizar a la iglesia en misión, y esto es todo un currículo que vamos a tener aquí en la plataforma para entrenar a los miembros de la iglesia, ayudar al pastor en su tarea de entrenar y capacitar a los miembros de la iglesia en diferentes áreas, ¿no?, y actividades ministeriales dentro de la iglesia, ¿no?, como hacia afuera, ¿no?, en el ministerio comunitario de esa congregación. Así que tenemos que estar atentos. Esta plataforma ya entró en un proceso, en una semana más entrará en un proceso de plan piloto, y en los primeros meses del próximo año ya se va a lanzar y va a estar totalmente a la vista de todo el mundo para utilizar los beneficios que vamos a encontrar en esta plataforma. Muchas gracias, David. Yo creo que esta plataforma se convertirá en una bendición para la iglesia, y creo, a manera de mercadeo, como dicen, debemos hacer bastante ruido para que la gente sepa de esta plataforma, especialmente nuestra gente, porque es para nosotros que la estamos creando, pero estoy seguro que puede ser de bendición si mantenemos una mentalidad del reino. Mucha gente de otras congregaciones, de otras iglesias, de otros países incluso. Esta plataforma puede ser una manera de unir a la iglesia en el mundo entero, porque va a estar en inglés y va a estar en español, posiblemente mañana esté en portugués, quizás en francés, qué sé yo. Esto va a acelerar. Esto para mí es una respuesta a la aceleración de la formación de la iglesia a nivel local. No solamente nosotros, los clérigos, los ministros profesionales, sino también la gente de la iglesia en general. Así que a los que nos están viendo queremos invitarles para que nos ayuden a correr la voz de que este proyecto está en camino, ya está trabajando, ya va a haber el plan piloto para el próximo año. Ya en algunos casos, creo, si no estoy equivocado, Enrique, ya pueden accesar a algunas de las clases estas que hay para el taller del maestro, me parece, ¿no? Próximamente sí, habrá el acceso para todo ese programa. Y esto pues va a ser una bendición. Así que queremos animar a los que nos están mirando, que nos ayuden a hacer ruido, en el buen sentido de la palabra, dar a conocer lo que está pasando y que se forme una revolución, una reforma educativa en la iglesia a nivel general. Pues muchas gracias por este tiempo. Creo que hemos llegado a nuestro final. Agradecemos a David por su tiempo, por sus respuestas. También agradecemos a Enrique de Jesús por el trabajo que está realizando como el director del Ministerio Educacional Hispano en los Estados Unidos. Gracias, creo que estamos en buen camino. Yo creo que sí. Nos gustaría finalizar con una expresión de gratitud de parte nuestra también a David por sacar este tiempo y por inundarnos con tantos pensamientos y perspectivas innovadoras y creativas como tú siempre has sido, y también al equipo de producción de la División de Educación, que ellos han estado arduamente trabajando para poder hacer esta entrevista posible, además de todos los demás cursos que se van a seguir grabando para la plataforma DOE One. Así que yo quisiera concluir con una oración y agradezco a Fidencio por ayudarnos a ser coanfitrión también, moderador en esta entrevista, y estamos planificando tener un punto de vista virtual una vez al mes, probablemente a principios de mes, y vamos a estar haciendo streaming
disculpen mi español anglosajón, vamos a estar transmitiendo estas entrevistas virtuales a través de Facebook, en la página de Facebook de Úsame con H al final, y también a través de la página de Facebook de la División de Educación de la Iglesia de Dios, que es COGDE. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde, y terminemos entonces con una oración, así como lo hacía Jesús en medio de toda su jornada y de su caminar. Él iniciaba con oración para inaugurar su ministerio y culminaba con oración para ir al sacrificio en la cruz del Calvario. Así que sigamos ese modelaje y las enseñanzas de Jesús, como bien dijiste, David. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos has dado, primeramente de estar vivos, porque la vida es un regalo tuyo. Te doy gracias por la vida de David, la vida de Fidencio y de todos aquellos y aquellas, Señor, que han creído en tu nombre como Salvador personal y que han dedicado su vida para tu servicio, ya sea en la iglesia local, ya sea en su comunidad, ya sea a través de algún oficio o profesión en la cual están testificando y ejemplificando las enseñanzas y los valores cristianos del Nuevo Testamento. Y todos aquellos, Señor, que alrededor del mundo están siendo perseguidos en este momento por causa de tu nombre, también te damos gracias por ellos y por la fortaleza que tú les das a ellos y a la entereza que les das a los familiares sobrevivientes. Señor, ayúdanos, dirígenos, sin ti nada somos. Este proyecto es tuyo, esta iniciativa te pertenece porque la iglesia fue establecida e inaugurada por tu Espíritu Santo. Bendice, Señor, a mis hermanos y colegas en la jornada cristiana ministerial y ayúdanos a seguir cumpliendo tu misión a pesar de todo obstáculo, a pesar de toda circunstancia adversa. Que tu Espíritu Santo nos abra los ojos para ver en los desafíos que hay nuevas oportunidades y mejores para la gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les bendiga.